y en que entonces hay que reivindicarlo, que hay que condenar la civilización occidental y europea, sino que además, digamos, el propio indigenismo se fundamenta en una visión demasiado anticuada ya, que es la de Rousseau, la del buen salvaje. La idea de que, bueno, el hombre en estado de naturaleza, y Rousseau pensaba en los salvajes de América, al no tener propiedad privada, en verdad vivía en una suerte de paraíso terrenal. Ahora, cuando nosotros somos bombardeados todos los días con la retórica indigenista, y hay mucha gente que realmente se ha comido el cuento, hay mucha gente que piensa en las tribus indígenas y piensa en clave de un paraíso terrenal, donde no hay enfermedades, donde no hay guerras, donde no hay opresión, donde no hay esclavitud, donde no hay violencia, donde no hay violaciones, y es todo lo contrario. Es decir, si vamos a ver, por ejemplo, los aztecas cometieron genocidios. Te pongo un caso que es muy claro. En el año 1487 se hizo, digamos, la reconsagración del templo mayor de los aztecas. Esto fue en el reinado de Ahuizotl, que fue, bueno, uno de sus soberanos. En este reinado, digo, durante esos 4 días de la reconsagración del templo, se calcula que se sacrificaron alrededor de 84.000 personas. Se los sacrificaba, o sea, se les abría el pecho, se les sacaba el corazón, y también bueno, o sea, esto en 4 días, 84.000 vidas humanas en 4 días, y estamos hablando del año 1487, es decir, no tenemos, no sé, digamos, cámaras de gas, sino que prácticamente es uno tras otro, y se los va tirando además por las pirámides. Sobre lo que se veía, por ejemplo, cuando arrojaban a los cuerpos humanos desde las pirámides, después de sacrificarlos, y cómo abajo una turba de indígenas se peleaban por el cuerpo muerto, porque después se comía el cuerpo muerto, ¿no? O sea, también era muy corriente entre los grupos indígenas comer seres humanos, tribus que llegaban a comer fetos. Entonces el feto, digamos, se embarazaba a la mujer y antes de que naciera su hijo, se lo asesinaba, se lo abortaba y después se comía eso. Las mujeres también se comían, y había pueblos que encontraban que los sacrificios eran más redituables cuando la víctima era un niño. A los dioses les gustaban más los niños, entonces los niños eran muy utilizados para sacrificios humanos. O sea, esta es la panorámica que se dan los españoles cuando llegan a América. Palabra, ¿no? Aquellos que no tienen palabra no tienen razón, y aquellos que no tienen palabra y no tienen razón son bárbaros. De un caso en el cual a los homosexuales pasivos, claro, estos grupos generalmente distinguen entre pasivos y activos, ¿no? Y en una de estas tribus, a los pasivos, por ejemplo, se les sacan las entrañas por el ano, es decir, se lo asesina sacándole entrañas por el ano, y al activo se lo enterraba en cenizas hasta que muriera. Es el caso, por ejemplo, de los huastecos y de los totonacos. O sea, había tribus que permitían la homosexualidad, pero además, por ejemplo, en estos casos también la pedofilia. Los caribes, por ejemplo, castraban a niños para sodomizarlos. Vos sabés que muchos de estos grupos, ya lo he mencionado, pero practicaban la pedofilia. Fundamentalmente, por ejemplo, en los Estados Unidos, aunque también los mayas. Había niños que estaban obligados a ser prostitutos, y niñas, sobre todo, prostitutas. La zoofilia en los Andoas de la Amazonas ecuatorianas, igual que las tribus de Paraguay o los Hopi en Estados Unidos, se ha registrado que era bastante frecuente la práctica de la zoofilia, o sea, sexo con animales. Esto en general hasta la prostitución en muchas de estas tribus y muchas de estas sociedades indígenas, la prostitución estaba incluso institucionalizada por los gobiernos indígenas. La prostitución obligada a mujeres y a niñas, casos de incestos con hijas, de niñas que son abusadas sexualmente de forma colectiva por grupos indígenas, tupinambas brasileños cortaban los genitales femeninos y de niños muertos y se los daban a sus propias mujeres como si fuesen, digamos, elementos del cuerpo con una suerte de poderes mágicos, digamos, ¿no? Entonces, esta sexofagia era frecuente en esta tribu brasilera. Mutilaciones sexuales, la ablación. Hay tribus indígenas que al día de hoy todavía mutilan los genitales y en general ha documentado cómo los aztecas
mutilaban los pechos, le cortaban los pechos a mujeres que después se las sacrificaban. Cuenta también Rodríguez Yadó cómo, insisto, la mujer era, digamos, un objeto de sacrificio muy preciado, porque en demasía se la sacrificaba. Pero aún así lo hacen porque su odio contra la civilización occidental. Agustín Laje, pseudo profesor, pseudo investigador, afamado escritor fake, doctor horribilis causa, tras un vudú convocado por nuestros brujos y chamanes, os hemos encontrado culpable de blasfemar y calumniar la memoria de los pueblos indígenas de América. Por lo tanto, la sentencia es inapelable. Os condenamos a consumiros lentamente en el fuego eterno del Mictlán, en ese diabólico mundo de ultratumba. Será vuestra última morada. Que la Santa Pachamama se compadezca de vuestra alma. El desprestigio siempre se ha hecho desde hace 500 años, ¿no? Sí. Y eso es para justificar la barbarie, el despojo, todo, porque la gente indígena es la verdadera guardiana de la tierra. Ellos tenían miles de años en una convivencia bien libre y bien consciente de humano con tierra. Ellos son hijos de la tierra y por eso hay investigaciones de profesores. El maestro Arturo Mesa Gutiérrez tiene muchas investigaciones de que todo eso es una mentira solo para... Ahí está la vida, la cultura todavía guardada. La gente indígena tiene 500 años en resistencia, pues, cuidando toda su cultura. El mundo sería diferente si se escuchara la voz de los pueblos originarios del mundo, no nada más de los de aquí, sino del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una visión muy focalizada en el pensamiento europeo, en la cultura occidental, y eso está causando mucho daño a todo el entorno natural y humano. Demonizar a todas nuestras costumbres con el pretexto de saquearnos, de quitarnos las tierras, de meternos la religión, que llegaron con una cruz en la mano y con la otra en la espada. Entonces todo eso fue para justificar tanto genocidio, tanta matanza. Entonces, ¿qué necesitaban? Decir que éramos unos salvajes, que hacíamos sacrificio humano, que les arrancamos el corazón todavía que estaba vivo cuando lo sacaban. Entonces, eso es lo que dicen. Es una mentira y es algo aberrante. O sea, debería darles vergüenza, deberían de pedirle perdón a los mexicanos y a toda América por toda esa farsa, todas esas... me da tristeza por ellos. Porque en realidad usted sabe que la luz siempre vence a la oscuridad. Sí, es que todos los años tenemos más de 500 años de saqueo, de gandallez. Entonces, si lo siguen haciendo, claro que no se van a arrepentir, va a decir, nos equivocamos, nunca lo van a admitir. Tienen una soberbia, ¿y para qué le digo? Yo le puedo responder que aquí en México no se ha comprobado que eso sea cierto, que existen pruebas arqueológicas que han hecho en las Cuauhxicalli, que las piedras que le llamaban donde hacían los supuestos sacrificios, y no es verdad, no hay rastros de sangre, no hay rastros de ningún componente. Es una campaña... Es una campaña pues para ensuciar ensuciar la memoria de nuestros guerreros anónimos, y qué vergüenza porque hay otras cosas más que hacer en el mundo, siendo positivos, que estar escarbando aquello que realmente yo creo que nunca lo van a poder comprobar. Les conviene continuar con este mito porque pues de ello han vivido, del oro de Colombia, del oro de México, de la plata de Guanajuato y de todo nuestro país. Se han saqueado América realmente. ¿Sí? Entonces, que todo lo que es colonizador es para dominar, es para subyugar, pero indiscutiblemente cada día somos más los que estamos tratando de reivindicar las culturas indígenas y su papel en el mundo.